Comienza la entrevista aquí en Canal 5 y hoy vamos a hablar de derechos humanos. Les presento a nuestro invitado. Juan Alfonso Faropa Fontana es el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Nació en Montevideo el 19 de diciembre de 1959. Es integrante de la llamada Generación del 83. Fue militante del movimiento estudiantil durante la dictadura cívico-militar e integró la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública. Se recibió de doctor y Derecho en Ciencias Sociales por la Universidad de la República en 1966. En ese centro de estudios es profesor de la Cátedra de Derechos Humanos y también es docente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Fue subsecretario del Interior entre 2005 y 2007 e integró la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz a propuesta de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Trabajó para el Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Naciones Unidas y para la Organización Internacional para las Migraciones, además de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Militó en la vertiente artiguista y en 2012 se desafilió del Frente Amplio para aceptar su postulación a integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, propuesto por la red de amigos de Luis Perico Pérez Aguirre. Trabajó en la Comisión de la Verdad de El Salvador cuando terminó la Guerra Civil. En ese momento tenía hijas chicas. Cuando consultó a su esposa, le dijo: pregunta si hay leche pasteurizada y pañales descartables. Si hay, vamos. Finalmente aceptó y esa experiencia marcó su vida desde el punto de vista humano y profesional. Y había leche pasteurizada y pañales y allá Juan Faropa y su familia se fueron para Centroamérica. ¿Cómo anda? Bienvenido. Viendo el cruel paso del tiempo. Bueno, muchas gracias. Un currículum también importante, lo tiene que ver de ese lado. Y un currículum largo significa muchas veces que uno está viejo. Y eso es complicado. Pero usted tiene 62, 3. Sí, por eso. Ahí, anda ahí. Y sí. Bueno, no, espere para que... mi generación es estar viejo. Pero para este país soy un muchacho joven todavía. Sí, bueno, para ser candidato a presidente de la República, ni le digo, hemos tenido varios ya bastante más arriba de eso, por ejemplo. Claro, ahí se requiere algo menos que edad, ¿no? y más también. Faropa, usted está al frente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Se viene una reforma del instituto. ¿Por dónde va esa reforma? ¿Ya tuvo algunas reuniones políticas? Bueno, en realidad hemos tenido un par de reuniones, una personal y una con el resto del Consejo Directivo, con la señora Presidenta de la Asamblea General, con la escribana Argimón. Como ustedes saben, la Institución de Derechos Humanos es una institución autónoma, independiente, pero se vincula administrativamente con el Estado a través del Poder Legislativo. Claro, no depende del Poder Legislativo. No depende de ninguna autoridad. Para aclararlo, autoridad. digo. Claro, a ver, ninguna institución nacional de derechos humanos en ningún lugar del mundo que se precie de ese nombre puede depender de ningún organismo ni ningún poder del Estado. Tiene que tener libertad para trabajar. Si no es autónoma y es independiente, no es una institución nacional de derechos humanos. Afortunadamente, en el caso de Uruguay, nosotros dentro de la calificación que tiene una organización muy vinculada con Naciones Unidas, estamos dentro de los primeros puestos en cuanto a los niveles de autonomía e independencia. Hemos sido recalificados a fines del año pasado con la máxima categoría y bueno, sería bueno mantenernos en esa situación como país, digo, porque eso le genera también una importancia y una relevancia grande al país en cuanto a la imagen internacional que el país tiene. En cuanto a las reformas que preguntaba, nosotros no hemos recibido ninguna propuesta concreta. O sea, no saben por dónde va a ir entonces. No, bueno. De esa reunión con Beatriz Argimón no se planteó, queremos cambiar esto. En principio, hasta que asuma el nuevo Consejo Directivo no habría ninguna reforma. Este Consejo Directivo termina su mandato el 31 de agosto de este año, por lo tanto, antes de esa fecha ya deberían estar electos los integrantes del nuevo Consejo Directivo. Y bueno, lo que sí hablamos en general con la Presidenta de la Asamblea General, como también lo hemos hecho internamente en la institución, es que, bueno, mientras no se le quite la esencia, no se le quite el alma a la institución de derechos humanos, la institución de derechos humanos, como toda obra humana, es perfectible. ¿Pero tiene temor de que pase eso, de que le quieran sacar, como usted dice, el espíritu? Sí,
porque se ha visto en otros lugares. A ver, estas instituciones nacionales de derechos humanos en nuestra región son relativamente muy recientes, ¿no? Recién cuando contaban en la presentación esa anécdota que yo le tengo mucho cariño cuando nos fuimos con mi familia a El Salvador, la pregunta de mi esposa si había pañales y leche pasteurizada, porque bueno, no sabíamos mucho todavía de con qué situación íbamos a encontrar allá. Bueno, en esos años, en los primeros años de la década de los 90, la figura del defensor del pueblo, que llega a América Latina a partir de la reforma constitucional con la Constitución Democrática Española, la caída del franquismo, se empieza a extender en nuestra región. Y bueno, en todos lados, en todos los países, generalmente son instituciones muy nuevas. Uruguay está cumpliendo 10 años ahora en junio, sí, recién, de la instalación del Consejo Directivo, y han tenido dificultades en su relacionamiento con los decisores políticos. Es natural, es normal que así sea. Y entonces, bueno, mientras no se haga ningún cambio que afecte realmente la naturaleza, la esencia de la institución, me parece perfecto que a 10 años se revise. Claro, toda Euromana. Pero usted cree que le pueden sacar, como dice, el alma, o lo pueden cerrar, incluso, o vaciar, ¿no? Claro, vaciar de contenido, sí, en definitiva. Sí, creo que hay distintos posicionamientos a nivel del sistema político. Y aquí no estoy haciendo ningún corte a nivel de colores partidarios. Creo que en todo el sistema político hay realmente actores que están muy comprometidos con lo que es esta institucionalidad, esta nueva institucionalidad, que lo apoyan, algunos que realmente no le prestan mucha atención, y tal vez otros que realmente es una institución de control, como hay otras en el país, algunas con muchos más años de existencia, generan molestias. Y bueno, ese tipo de molestias se canalizan por distinto tipo de formas de a ver, ¿cómo llamarlo? De intentar torcer la mano de una decisión de la institución. Tal vez en los años anteriores eso se daba por medios un poco más civilizados. En los últimos meses y en los últimos años fue un poco más grosera. Pero ustedes reciben presiones, dice, por ejemplo, para torcer una decisión. Todas las instituciones de derechos humanos, como todos los organismos del Estado, reciben presiones. Quien no lo diga es como el que dice yo no tengo miedo. Todos tenemos miedo. El tema es cómo reaccionamos ante el miedo. Y las presiones se dan, existen. El tema es cómo uno se posiciona y se para frente a ese tipo de presiones. En el caso personal, yo lo tomo como algo natural. ¿Pero qué serían presiones del gobierno? ¿De integrantes del gobierno? Hay presiones yo le llamaría de integrantes del sistema político y de formadores de opinión. Es decir, la presión puede ser una presión directa o una presión que se da mediante ataques permanentes en los medios de comunicación, en las redes sociales. Sí, últimamente hubo algunas críticas, no sé si ustedes se sienten atacados, pero hubo críticas. Sí. Les dicen que están flechados, que son de izquierda. ¿Me permite un segundo, Faropa? Tenemos precisamente sobre esto, podemos escuchar a la senadora Graciela Bianchi, que maneja un concepto y después lo analizamos. Muy bien. Es un comité de base malo, además, porque son demasiado groseras las cosas. Y en los últimos 2 o 3 años fue peor. Obviamente que las cosas se radicalizaron cuando el Frente perdió el gobierno, y vamos, yo soy una mujer política, así que puedo decirlo con total tranquilidad. Fue el cambio de relacionamiento, es decir, el perder el poder les costó y les cuesta tomar conciencia. ¿Cómo cuando un proyecto de ley recién se pone sobre la mesa en el orden del día, antes que nada recibimos un informe de la institución de derechos humanos? Vamos, yo es como dije en otra oportunidad que no quiero recordarla, una operación cuando se hace hay que hacerla bien. Déjeme aclarar que Bianchi, la senadora, estaba haciendo esos comentarios con los colegas de Canal 12. El ex ministro Jorge Larrañaga, que falleció, los había definido a ustedes también como un club político. Sí. ¿Cómo ustedes toman esto? ¿Cree que los quieren cerrar, por ejemplo? A ver, una de las cosas que me quedaron pendientes, lamentablemente, fue tener una conversación directa con el exministro Larrañaga, con el que siempre tuve una muy buena relación a nivel personal, a quien respeté mucho por su franqueza, por ser una persona muy directa, muy franca. Obviamente, en este tema no coincidíamos.
uno puede entender, y yo lo dije varias veces, que cuando un integrante del sistema político está en campaña electoral, sea para un plebiscito para una reforma constitucional, o sea luego en elecciones nacionales, o ahora en el caso de la LUC, el referéndum, que bueno, que se utiliza un lenguaje y una forma de salir a la opinión pública con una artillería muchas veces pesada. Que luego que pasa esa etapa, se puede conversar de forma respetuosa, y a mí personalmente me quedó una charla pendiente con el ministro Larrañaga para poder poner las cosas en blanco y negro. ¿Qué le hubiera dicho? Que no son un club político. Seguramente hubiéramos discutido mucho, seguramente hubiera sido una reunión bastante dura, por conocerlo y por admirar su franqueza. Entiendo que podíamos haber llegado a un punto de acuerdo. Lo que plantea la señora senadora, en primer lugar, implica un desconocimiento grave de lo que establece la ley 18.446. En dos partes. En primer lugar, respecto a la forma de elección del Consejo Directivo. A este Consejo Directivo lo votó una mayoría especial de la Asamblea General. Ni el Frente Amplio, ni el Partido Colorado, ni el Partido Nacional en su momento, ni el Partido Independiente, que tenía una representación también en el Parlamento Mayor, podían elegir por sí solos al Consejo Directivo. O sea, la garantía que tiene la ley es que los consejos directivos se eligen a la mitad de un periodo de gobierno, y se requiere una mayoría especial de la Asamblea General para poder designarlos. Por lo tanto, decir que esto representa a una determinada fuerza política es un error muy grave. En segundo lugar, No, pero ahí hay que ver quién los propuso a ustedes, si son organizaciones de izquierda, si son... Digo, tratando de interpretar lo que decía la senadora y lo que dice la ley. Bueno, de los 5 integrantes que tiene el Consejo Directivo hoy, la única integrante, y lo digo claramente sin ningún afán de generar ningún tipo de polémica, la única integrante propuesta por un partido político es la doctora Mariana Blengio, nuestra colega, que fue propuesta por parlamentarios del Partido Nacional. A los otros 4 integrantes del Consejo Directivo nos propusieron organizaciones de la sociedad civil. Claro, quizás alguien pueda decir que la red de amigos de Luis Pérez Aguirre, de Perico Pérez Aguirre, por ejemplo, que me designó a mí, me propuso a mí, perdón, es una organización vinculada al Frente Amplio, o que es un comité de base del Frente Amplio. Bueno, pero usted viene del Frente Amplio, además. Sí, por supuesto. Ocupó cargos en el gobierno de Tabaré Vázquez. Sin lugar a dudas, pero yo el día anterior a que me propusieran para integrar el Consejo Directivo, cumpliendo estrictamente la ley, renuncié a todas mis afiliaciones y mis compromisos políticos. Y yo le pido a quien plantee que nosotros tenemos algún compromiso con las administraciones anteriores del Frente Amplio, que se tomen el trabajo, tanto parlamentarios como integrantes de otras formas de producción de opinión, etcétera, que se tomen el trabajo de leer las recomendaciones que realizó la institución desde el 2012 en adelante. Pero no quería terminar de hablar de lo que planteaba la señora senadora en relación a los proyectos de ley. Si la señora senadora y cualquier otro televidente está interesado en leer la ley, la 18.446, dentro de las competencias de la institución es brindar su opinión sobre todos los proyectos de ley y proyectos de reformas constitucionales que se puedan presentar que tengan vinculación con derechos humanos. Claro. Y esa competencia no la inventó Juan Faropa, ni el Frente Amplio, ni el Partido Independiente, ni el Partido Colorado, ni el Partido Nacional, ni Cabildo Abierto. Eso es una competencia que nos dio el Parlamento. Ahora vamos a meternos en algunas leyes que ustedes también dieron su opinión, pero ¿no consideraron, por ejemplo, y me mantengo como última pregunta en el tema político para avanzar con otras cuestiones? Tuvimos hace poco un referéndum, ¿no?, de la ley de urgente consideración. Ustedes pocos días antes, digamos, dan su opinión sobre el accionar de la policía, cuestionando algunas cuestiones o dejando la duda si la policía estaba cometiendo abusos o no. Eso parecía que favorecía el voto rosado y no al voto celeste. ¿Ustedes no hacen ese tipo de lectura? Le erramos al timing, por ejemplo, ¿por qué lo presentamos ahí y no 10 días después, por ejemplo? Yo lo he dicho reiteradamente antes de esta entrevista con otros colegas suyos. En lo personal creo que fue evidentemente una falta de apreciación de la oportunidad. El informe estaba listo hacía tiempo,
no había ninguna novedad. La institución ya se había pronunciado respecto a la ley de urgente consideración en 3 sendos informes que están en la página web de la institución, que quien quiera consultarlo lo puede ver. Evidentemente sí, yo por lo menos hago una autocrítica importante porque creo que no medimos suficientemente el impacto de virulencia que podía tener un informe de la institución en estos términos cuando era un tema que ya se había manejado antes. Pero sí yo reconozco que fue un error. Discrepamos con colegas del Consejo Directivo, lo hablamos en lo que me es personal. Creo que no aportó nada hacerlo en ese momento y no haber esperado al día siguiente. Obviamente no se hubiera dicho nada distinto, porque acá no se inventa nada. Otra cosa que se plantea de las opiniones de la institución. Las opiniones de la institución están sustentadas en elementos de juicio como le corresponde a las defensorías del pueblo en todo el mundo. Nosotros no generamos prueba judicial. El Poder Judicial genera elementos de prueba porque debe pronunciarse respecto a la responsabilidad individual de determinada persona. O sea, no hay ningún tipo de sanción penal, por ejemplo, que no individualice a Juan Pérez, José García, Juan Faropa, etcétera, etcétera. La Institución Nacional de Derechos Humanos lo que hace es evaluar la responsabilidad objetiva del Estado en cuanto a si cumplió o no cumplió al criterio de la institución sus obligaciones en materia de derechos humanos. ¿Y ustedes cuando reciben una denuncia de un ciudadano común, tienen capacidad para investigar esa denuncia y después enviarla, por ejemplo, al organismo que está vinculado? Cuando se recibe una denuncia, lo primero que se hace es evaluar la admisibilidad de la denuncia. Si es pertinente, si está dentro de los plazos establecidos en la ley, si el caso no está sometido ya a la esfera judicial, porque hay un tema importante para tener en cuenta: la institución no cruza sus competencias con el Poder Judicial ni con la Fiscalía, porque cuando un hecho está judicializado, un caso está judicializado, estamos inhibidos claramente de intervenir. Luego de evaluar eso, se le pide al organismo denunciado, en un plazo determinado, informe respecto a los hechos denunciados. Nosotros, frente a una denuncia, no salimos inmediatamente a decir aquí existió una vulneración de derechos. Se le pide información al organismo, se realiza una investigación sumaria, como dice la ley, se busca consultar a personas que pueden haber sido testigos de los hechos. Se utiliza también, como utilizan todos los organismos de esta naturaleza, informes de prensa, informes de organizaciones no gubernamentales, y también se tiene en cuenta si el Estado colabora o no colabora con la investigación. ¿Es el mismo procedimiento cuando reciben una denuncia de personas desaparecidas? Se están buscando siempre el resto de personas desaparecidas en la dictadura. ¿No es lo mismo, me dice? No. La competencia respecto a búsqueda de personas detenidas desaparecidas es una competencia muy nueva, que la institución originalmente no la tenía y que fue asignada por el Poder Legislativo en la última legislatura, y que implica estrictamente la búsqueda de restos de personas detenidas desaparecidas. Nada más. En este momento, desde el punto de vista activo, la única actividad que realiza la institución que tiene que ver con terrorismo de Estado es esa responsabilidad que era del Poder Ejecutivo y que el Poder Legislativo entendió pertinente que lo hiciera la institución. Es una competencia específica que se maneja con muchísimo cuidado, con mucha reserva, para no herir más todavía de lo que pasó en estos últimos 40 años, la sensibilidad de... Claro, pero ustedes reciben denuncias vinculadas a las personas desaparecidas. No, se recibe información, no denuncia. Nosotros no tenemos en el caso de búsqueda de restos de desaparecidos, la única competencia que tiene la institución es buscar y tratar de encontrar esos restos, pero no recibimos denuncia respecto a la responsabilidad de nadie sobre los hechos. Eso lo hace la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos y eventualmente el Poder Judicial. ¿Y ahora dónde se está buscando restos? Bueno, se sigue trabajando en las unidades militares donde ya se estaba. Como le decía, es una información... Sin suerte todavía, o sea, se sigue buscando, no se pudo avanzar ahí. A ver, eso siempre es relativo, ¿sabe? Porque muchas veces hay una información que muchas personas creen realmente que existe algo, y el hecho de ir, buscar profesionalmente con equipos de antropólogos, con el apoyo también, por ejemplo, de los antropólogos argentinos que han trabajado en todo el mundo en este tema, y no se encuentra nada, bueno, se descarta una hipótesis, y eso, si bien
no satisface obviamente el deseo de los familiares y de los allegados de las personas desaparecidas de poder encontrar los restos y saber... Sí, porque el objetivo es encontrar obviamente, restos. Obviamente, pero técnicamente también eso permite descartar hipótesis o algunos tipos de informaciones que no son reales. Faropa, así como hay muchas críticas, y las estábamos señalando, ¿no?, hacia la organización, hay una coincidencia, si se quiere, en el tema carcelario, ¿no? Se parte de la base, no sé, que es casi un desastre las cárceles, o en su mayoría, digamos, ¿no? Ustedes, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, denunciaron un retroceso en las Naciones Unidas y fue el otro día el gobierno. Mire, tenemos a Santiago González, es el director de Convivencia del Ministerio del Interior, reconociendo que en las cárceles de Uruguay se violan los derechos humanos. Señalar de que en el Uruguay, en nuestras cárceles, se ha violado los derechos humanos y se violan los derechos humanos. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, hay que decir la realidad y trabajar la transformación de la realidad. Nosotros recibimos un sistema penitenciario con 1.880 personas durmiendo en el piso, sin cama. Nadie puede ser rehabilitado durmiendo en el piso. Los propios privados de libertad han llevado adelante un trabajo extraordinario junto con los directores y operadores, y al día de hoy hay más de 2.500 plazas construidas por ellos mismos en madera, que han suplido el piso por una cama digna, por un colchón, después de muchísimos años de los mismos estar en condiciones denigrantes. Faropa, los gobiernos se esfuerzan, pero no se logra solucionar este tema de las cárceles. No, asumo mi cuota parte de responsabilidad por los 2 años que fui subsecretario del Ministerio del Interior, entre 2005 y 2007. Justamente hace poco estábamos conversando respecto a la situación carcelaria. ¿Cuándo es que empieza en el país a hablarse de las cárceles? Evidentemente esto sucede a la salida de la dictadura. Durante la dictadura no era un tema, como tampoco lo era la inseguridad, la delincuencia, la violencia. No es porque no existiera, sino porque no se podía hablar de eso, obviamente. Y es a partir de los años 85, 86, 87, recuerdan ustedes el incendio o el motín en Punta Carretas, el penal de Libertad, el tristemente recordado penal de Libertad, que había sido cárcel de presos durante la dictadura, se había cerrado y luego se decide volver a abrirse. Y es a partir de ese momento que se empieza a hablar, y ahí pasaron infinidad de ministros y ministras del Interior, en todos estos años. También la delincuencia fue avanzando, hay más delitos, si se quiere, ahora que hace 10 años por marcar sí, algo. Sin duda, ¿no? Sin duda, porque es más... Y eso abarrota las cárceles. Bueno, hay varios aunque se factores. construyeron algunas también. Claro, ¿no? claro. A ver, podemos construir 40, 50, 100 cárceles nuevas. Y hay una lógica del sistema que dice que toda cárcel vacía se llena. Si tenemos 20 cárceles más dentro de 10 años, vamos a tener las 20 cárceles llenas también. A ver, no nos va a dar el tiempo para hacer un desarrollo muy grande sobre este tema, pero evidentemente han cambiado a nivel nacional e internacional determinadas conductas y trayectorias delictivas. Por supuesto, el crimen organizado se ha extendido. Aquí en Uruguay siempre dijimos, y aquí quiero hacerle un homenaje muy sentido al inspector general Guarteche, que fue uno de los profesionales de la policía más dignos, más relevantes que tuvo nuestro país, y que advirtió en su momento sobre esta especie de siesta que estábamos durmiendo en Uruguay, diciendo esto aquí no va a pasar. Y bueno, pero si pasó en otros países, ¿por qué no va a pasar acá? Sí, la Llera después. La Llera, por supuesto. Siguió el mismo pensamiento de Julio Guarteche. Bueno, claro, obviamente dentro de la escuela del inspector Guarteche. Evidentemente han cambiado las condiciones internacionales con la delincuencia internacional, el crimen organizado, el lavado de dinero. ¿Y qué cree? ¿Que vamos de mal en peor o se podrá cortar o mejorar por lo menos? Porque las proyecciones no ayudan también, las que está planteando. Yo creo que llega un momento en que un ser humano más o menos digno tiene que decir a una pregunta como la suya, no sé, necesito ayuda, necesito que nos sentemos a pensar juntos. Esto no puede seguir siendo
un bocado de las campañas electorales. Hoy gobierna el partido A y critica lo que hizo el partido B que estaba antes, el partido B capaz que vuelva al gobierno y va a criticar al partido A, va a aparecer el partido C. Una política de Estado, dice usted, un acuerdo entre todos los partidos. Es necesaria una política, a ver, para empezar es necesario ponerse a pensar sin tener en cuenta posibles réditos electoreros en este tema, porque estamos hablando de un tema que es muy delicado para usted, para mí, para los televidentes, para toda la sociedad uruguaya. Aquí se dice, bueno, no, el gran narcotráfico pasa por el país. No, el narcotráfico nunca pasa, siempre algo cae, algo queda. Y todos los hechos de violencia que hemos visto en los últimos días, mucha gente puede plantear, bueno, que se maten entre ellos. Son ajustes de cuentas, como se decía anteriormente, ahora son muertes dudosas, no sé cómo se le llama. Pero evidentemente las consecuencias son dramáticas. Hace pocos días el asesinato de este matrimonio delante de sus 3 hijos. Bueno, sí. Pensemos para el futuro qué va a pasar. Entonces, yo creo que antes de poder tener la esperanza, la expectativa de empezar a encaminar el tema en un plazo que va a ser largo, tendríamos que tener la humildad de decir, aquí nadie tiene la sellada, nadie tiene la bola de cristal, sí, para poder resolver este tema. Cada gobierno va tomando las decisiones que entiende mejor, claro, o que puede en ese momento. Pero aprovecho para preguntarle, porque nunca tuve la chance de hacerlo. Usted fue subsecretario, me acuerdo, 2005, 2007. Al 2007. José Díaz, ministro. Ahí se liberaron presos, ¿no? Aquello de humanizar las cárceles. Fue tremendo. Sí. No sé si usted estaba de acuerdo con eso o adentro dijo esto, la población se puso de punta, claro. Liberar presos asusta, si se quiere. Lo mismo que planteé. ¿Fue una equivocación eso, Faropa? Es lo mismo que planteé en la pregunta que usted me hacía anteriormente. No sé si fue oportuno. Creo que fue un cambio de gobierno por primera vez en mucho tiempo, había mucha expectativa, había mucho temor en la sociedad y tal vez no fue la mejor medida para adoptar como primera medida de seguridad pública, o de seguridad ciudadana, mejor dicho. Pero evidentemente va a llegar un momento en que va a haber que empezar a pensar normativamente qué hacemos con esta población penitenciaria que está en este momento en el país y que va a generar una explosión en cualquier momento, porque es imposible de sostener y de controlar. El tema de las posibles penas alternativas a la prisión para delitos menores. O sea, seguimos viviendo en un país donde hay personas que cometen gravísimos delitos vinculados al narcotráfico y que, bueno, que afortunadamente tienen una buena defensa y que tienen buenos recursos y que, bueno, que pueden esperar la posible sanción en su domicilio. Y al mismo tiempo tenemos situaciones de mujeres que por entrar unos gramos de marihuana a la cárcel, se comen como mínimo 4 años de prisión. Sí, eso parece que se quiere ajustar ahora también. Bueno, esperemos. Ahora, el gran drama que tiene no nuestro país solamente, sino yo diría toda la región, es seguir pensando que solamente tocando las penas, aumentando penas, poniendo más años de cárcel frente a determinados delitos, vamos a terminar con la delincuencia. Eso es una ilusión, una triste ilusión. Yo creo que... O sea, usted dice más penas alternativas, prisión domiciliaria... El problema es que la pena alternativa... Menos cárcel. Claro, la pena alternativa primero tiene que legitimarse. La mayor parte de nuestra sociedad no cree en las penas alternativas porque entienden que es una especie de salud a la bandera, un abracito, un golpecito en la nuca, no lo hagas más. No es así. Las penas alternativas tienen que ser penas que están efectivamente controladas, que la población tenga confianza y en la medida que se genere esa confianza, el sistema judicial seguramente va a estar más dispuesto a aplicarlas. Para terminar, nos quedamos sin tiempo y me quedé con cantidad de preguntas. Ya lo vamos a volver a invitar. Tengo hasta el 31 de agosto, me dijo, para invitarlo, porque ahí cambian las autoridades. En esta condición sí, pero a nivel vital espero que sea un poco más adelante. Pero Cabildo Abierto está proponiendo darle prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años. Ahí ustedes se expidieron ya, pero sí. Lo que pasa es que esto se leyó por lo menos como que era con nombre y apellido tratando de salvar a los que están presos en Domingo Arena, ¿no? Claro. Por delitos, usted sabe, sí. De lesa humanidad en algunos casos, de todos los delitos graves, están todos ahí. Pero podría caminar esto, capaz que sacando lo que no sea para delitos de lesa humanidad, para los que tengan mayores de 65 años no estén en prisión.
A ver, institucionalmente tenemos que esperar que haya realmente un proyecto que esté consolidado y que esté puesto en discusión. Yo no puedo borrar con el codo lo que escribo con la mano. O sea, yo termino de decir que la cárcel no rehabilita a nadie, que es mentira, que es una mentira que socialmente la humanidad se ha construido durante muchos años para evitar asumir realmente lo que implica poner a una persona en esa situación, en la situación de encierro, de un encierro tremendo, donde nunca va a salir nada bueno, y lo que me puedan decir que conocen una experiencia, bueno, es la excepción que confirma la regla. Entonces, yo creo que ese tema es un tema que integra un paquete mucho mayor que tiene que ver con temas no resueltos de los años más duros que por lo menos nuestra generación recuerda, de los años 60, con la violencia política, pasando luego a la dictadura y el terrorismo de Estado. Quizás en algún momento eso deba ser objeto, sí, de una discusión, no digo desapasionada, porque cada uno va a mantener su relato y su sensibilidad y su dolor y sus muertos y sus heridos y sus desaparecidos, sus ejecutados. Y esa es la realidad. Pero este tipo de asuntos, si no se manejan también, como hablando de los temas de seguridad ciudadana, con una cabeza muy amplia y una actitud republicana y de grandeza, es difícil que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Ese es mi humilde punto de vista en este día y hasta ahora. Juan Faropa, gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias, un gusto estar en los medios públicos. Me faltó decir que tenemos un convenio con los medios públicos, como institución del Estado que somos, y que bueno... Tiene una columna en Radio Exactamente, Uruguay. Exactamente, que la mantenemos. La he escuchado. Y nos parece muy bueno que podamos compartir capacidades para poder expandir y difundir lo máximo que se pueda la posibilidad de que la gente reclame por la vigencia de sus derechos. Creo que eso es lo más importante. Gracias, Faropa. Suerte en su trabajo. Bueno, muy amable. Amigos, de ustedes también me despido. Como siempre les digo, son más que amables. Sigan con nosotros aquí en Canal 5. Gracias. Buenas noches.